El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. De aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que temía a Dios ni le importaba los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Misericordias del Señor, cada día cantaré. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Primero preguntarles, aparte de cómo están, me imagino que bien. ¿Cómo les fue con la tarea del domingo anterior? A los que vinieron el domingo anterior. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Qué tarea? Uy, el padre se desgastó y se desgastó y se desgastó y no se sabe cuál es la tarea. Rezar el Santo Rosario. ¿Cómo les fue con el rezo del Santo Rosario? No les voy a preguntar quién lo rezó o cuántos días lo rezaron. Pero la idea es todos los días. Los católicos que no recen el rosario todos los días está mal. Espiritualmente está mal. Porque el rosario es signo del amor que usted le tiene a la Virgen y le tiene al Señor. Pero el rosario todos los días. El Señor desde hace 3, 4 domingos nos ha estado insistiendo de la oración. Porque es importante la oración. El domingo, que me acuerdo así, haciendo memoria, hace 2 domingos, el Señor nos proponía la parábola de el rico Epulón y Lázaro, ¿se acuerdan? Hay que pedir para salvarnos, porque el rico Epulón se dedicó a la vida de este mundo, pero no rezó, no hizo obras de caridad y se fue al infierno, decía el Señor en la parábola. No rezó, se perdió eternamente. El domingo anterior, ¿se acuerdan que el Señor también, aparte de haber celebrado a Nuestra Señora del Pilar, el Señor también nos invitaba a la oración, y específicamente a la oración de acción de gracias, ¿se acuerdan? Agradecer. Ha agradecido a Dios durante esta semana más intensamente, más frecuentemente. ¿Ha acudido usted a la oración para agradecer a Dios? ¿Fue a lo largo de la semana a la misa para
fortalecer a Dios. Y hoy el Señor en la liturgia también nos va a pedir oración. ¿Y por qué nos pide oración? Porque es lo esencial de esta vida. O sea, si nosotros no comprendemos que la oración es algo esencial, cuando hablamos de algo esencial, es esencial, fundamental. A ver, ¿el oxígeno es esencial? Claro. ¿El vestido es esencial? No. A ver, ¿el oxígeno es vital? Cuando hablamos de vital, es que si usted no lo tiene, no puede vivir. ¿El vestido es vital? No. Como Adán y Eva, uno se amarra unas baticas para taparse y sale adelante, ¿o no? Pero sin la oración no podemos vivir. La oración es esencial, es vital. No hay posibilidad de llorar o no orar. No, es que la única cosa que debemos hacer es orar. O por lo menos lo más importante de nuestra vida es orar. Es lo que el Señor nos va a decir en el Evangelio, o en la primera lectura, o en el Salmo, o en la segunda lectura. Pero entonces, vamos a eso. ¿Qué es la oración? La oración es tratar con aquel que nos ama, dice Santa Teresa. Tratar de amistad con aquel que nos ama. A ver, ¿usted cree que Dios le ama profundamente? Entonces, si usted cree que Dios le ama profundamente, usted acude a la oración todos los días. Porque si no, entonces no se cree en definitiva. Si yo no oro todos los días, es que no creo que Dios me ama. Porque el medio por el cual el Señor se da a sí mismo es la oración. Dime cuánto oras y te diré cuánto le amas. Escuchen la frase. Dime cuánto oras y te diré cuánto le amas. Cuánto oras y te diré cuánto le amas. La medida del amor se da, o podemos medir el amor por la oración que realizamos. Eso lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Cuando usted, cuando el pololo no visita a la polola, pero le dice por teléfono que la ama, verdaderamente la ama, lleva un mes sin visitarla, 2 meses sin visitarla, la visitó el 19, pero durante el mes, al otro 19 la va a volver a visitar. ¿Ese pololo ama a esa polola? Entonces, el amor se mide por la presencia. Y entonces, la oración es la presencia, de entrar en presencia de Dios, yo entrar en presencia de Él y dejar que Él entre en presencia más aguda, más concreta con nosotros. Las mamás o las mujeres en general le dicen a uno, a ver, póngame atención cuando le estoy hablando. ¿Cierto que sí? ¿Han escuchado eso? Porque está ahí jugando play, la mamá llama y le manda una cosa, le manda la otra, y entonces la mamá le dice, póngame atención cuando le estoy hablando. Míreme cuando le estoy hablando. Venga para acá que le quiero decir algo. Nosotros reclamamos presencia. Como seres humanos reclamamos presencia. Y si nosotros como seres humanos reclamamos presencia, Dios también, porque sabe que nos hace bien y porque Él sabe que nos hace muy bien, nos pide presencia. Es decir, nos pide oración. Entonces vamos a las lecturas. Primero, para que lo entendamos. Porque si no entendemos esto, no vamos a entender la necesidad de la oración. Usted ve la oración ahí como una cosa quizá de gente mayor. Los niños pueden pedir el rosario. La oración es para uno ya esté grande. Ahora nos tenemos que dedicar al play, nos tenemos que dedicar al juego, nos tenemos que dedicar solamente al estudio, nos tenemos que dedicar a estas cositas. Y no vemos la importancia vital, esencial de la oración. Entonces, la primera lectura tomada del Éxodo nos dice de que Moisés ve a un enemigo que se llama Amalek. Ahí está un nombre para no ponerle a un niño, porque
Amalek. Amalek es, en el momento de Moisés, el peor enemigo de Israel, del pueblo de Dios. Y entonces dice de que los amalecitas vienen a invadir Tierra Santa, vienen a invadir como tal al pueblo de Israel, al pueblo santo de Dios. Lo quieren invadir porque lo quieren arrancar de Dios, lo quieren destruir, lo quieren alejar de Dios, lo quieren invadir. Entonces Moisés ve ese peligro concreto y le dice a Josué: toma los mejores hombres y vaya, pelee. Y mientras usted pelea, mientras usted entra en la guerra, mientras usted está allá en la batalla, entonces yo voy a estar rezando, yo voy a orar. Y se lleva a Aarón y a Hur y se suben al monte, a la montaña. Y desde la montaña empiezan a ver cómo empiezan a pelear los amalecitas contra los israelitas. Y entonces, a la medida que que Moisés ora y los brazos están extendidos en el aire, suplicándole a Dios, los israelitas vencen, ganan. Pero cuando los brazos de Moisés están cansados y se tienden hacia el suelo, se bajan, entonces empiezan a ganar los amalecitas. Entonces viene Aarón y Hur y ven eso, están viendo que esa dinámica, entonces dicen: no, hay que ayudar, no nos podemos quedar aquí manicruzados, sentados. Pongámosle una piedrita para que Moisés esté cómodo y pueda estar bien y seguir rezando, intercediendo por Israel. Y de ahí le toman el uno y el otro al lado los brazos para sostenerlo, para que entonces Moisés, con los brazos extendidos en súplica ardiente, desde la mañana hasta el ocaso, que nos dice el Éxodo, gane el pueblo de Israel. ¿Qué nos quiere decir eso, queridos hermanos? Que la oración es el medio por el cual nosotros entramos en batalla contra Satanás, contra el enemigo, contra el pecado, contra el mundo. Si usted entiende que la vida en esta tierra es una lucha, así la entendía Job. Job dice en su libro: la vida del hombre es una batalla sobre la tierra. Nosotros batallamos, nosotros vamos hacia el cielo, y la manera de batallar contra el enemigo es la oración, porque Satanás es espíritu puro, es un espíritu inteligente. Los demonios son espíritus inteligentes, muchísimo más inteligentes, uno solo, que todos los que estamos aquí, muchísimo más. Entonces, para poder pelear contra los enemigos necesitamos a Dios, y si no oramos no estamos con Dios. Es necesaria la oración para poder vencer a Satanás. Pero hay otra cosa, no solamente a Satanás hay que vencerlo, hay que vencer el mundo que está allá afuera, el mundo pecaminoso, el mundo de la corrupción, el mundo de la mentira, el mundo de la falsedad, el mundo de la hipocresía, el mundo de la impureza, el mundo de la soberbia, del orgullo. Todo eso que está allá afuera hay que vencerlo. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Solo no podemos. Tenemos necesidad de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero no solamente eso, tenemos que vencer en nosotros mismos nuestras inclinaciones. Hay que vencerlas. Pero no las vamos a vencer si no rezamos, y por eso el Señor va a ser insistente. En el Evangelio, el Señor nos va a decir, San Lucas nos dice que Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar, pero no solamente orar, mire el adjetivo, orar siempre y sin desanimarse. No solamente orar, es orar siempre. ¿Y cuándo es siempre? Siempre. Siempre. Y después el Señor va a decir, después de que cuenta la parábola del juez inicuo, del juez malo, que haciendo malo y que no le importaba a Dios y que no le importaban los hombres, se decide hacerle bien a la viuda, a la pobre viudecita.
que estaba necesitado. Y entonces ese juez malo le hace el favor de hacerle justicia. Y entonces dice el Señor: oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, escuchen, y Dios, o sea, si esto va a ser un juez malo, ¿cuánto más no va a ser Dios? Si ustedes se adentran en la oración, una oración de todos los días, y va a decir el Señor: no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche. Son palabras de aquel que es la verdad. Son palabras de Cristo, que dio la vida por nosotros y que Él toda su vida fue oración. Día y noche. Día y noche. Y si nosotros vamos a la vida de Cristo, aparte de que está en el Calvario, ahí orando, 7 palabras nos manifiestan la oración de Cristo por nosotros, pidiendo por nosotros, orando con el Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, no tengas en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. Padre, todo sea consumado. Es oración de Cristo. Pero cuando lo vemos predicando, cuando lo vemos en actividad intensa de apostolado, de ir de un pueblo a otro, él que no necesitaba oración, él que no necesitaba, porque estaba permanentemente en contacto con Dios, externamente no lo veían los apóstoles, pero Jesús interiormente estaba en contacto, trato de amistad con su Padre Dios. Es imposible separar a Cristo del Padre. Estaba en diálogo permanente. Las nociones de Cristo eran hacia su Padre. Lo que pensaba era porque lo dialogaba con el Padre. Toda su vida es oración, contemplación, unión con Dios, amistad con Dios Padre. Y entonces, en esa intensidad de apostolado, Él nos da ejemplo de oración. Yo les invito y les pongo una tarea: vayan y lean durante esta semana el Evangelio según San Lucas. Son 24 capítulos, no más. Y usted va a ver cómo Jesús, a lo largo de su vida pública, aparte de evangelizar, lo principal que realiza es orar. Está con mucha gente, ya les hizo los milagros, ya les predicó y quiere, como dicen los chilenos, arrancarse para la oración. Llega la noche y durante toda la noche está orando. Llegó la mañana y viene de la oración al encuentro con sus apóstoles. Cuando nosotros contemplamos a Moisés, que era prefiguración de Cristo, Moisés también era un hombre de profunda oración, de intensa oración y de permanente oración. Acuérdense, no lo vamos a detallar, pero la dinámica de Moisés es hablar con Dios y hablar con el pueblo. Orar con Dios y orar con el pueblo. Tratar con Dios a quien le ama y tratar con el pueblo a quien Dios le puso para salvarlo. Pero tenía un trato con Dios. Y tanta era su oración, tan intensa era, que el libro del Éxodo nos dice que cuando bajaba del Sinaí, su rostro resplandecía. Porque eso sucede cuando una persona orante, cuando una persona ora, su alma resplandece con virtudes. Su alma está unida a Dios y entonces la fuerza de Dios, la gracia de Dios, le configura a sí mismo, le configura a Dios y empieza a pensar como Dios, empieza a amar como Dios y empieza a conocer como Dios. El Señor quiere que nosotros amemos porque lo único que nos va a cambiar, lo único que puede cambiar tu familia, lo único que puede cambiar el genio del vecino, lo único que puede cambiar el vicio de tu hijo, lo único que puede cambiar esta sociedad, lo único que puede cambiar la soberbia, la impureza, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, toda esa miseria, lo único que lo puede cambiar es la oración. Lo único. Entonces necesita orar y orar mucho. ¿Y por qué el Señor quiere que nosotros recemos? Por dos cosas. Saquémonos de la cabeza de que nosotros oramos y le hacemos un bien a Dios. Nosotros tenemos en la cabeza, no, es que yo le hago un bien a Dios cuando yo oro. No.
nosotros no le hacemos ningún bien a Dios, estrictamente hablando. ¿Qué le puede aportar a Dios? Usted o yo, sabiendo que Dios es perfecto en sí mismo, es feliz en sí mismo, no necesita absolutamente de nada ni de nadie, no le aporta a Dios. Otra cosa es que Dios, queriéndome compartir su misterio de amor, otra cosa es que el Señor, queriéndome hacer bien a mí, queriéndome ensalzar a mí, me comparta el misterio de su salvación, y entonces ahí viene el sentido de la oración. Dios quiere que tú, a través de la oración, participes de su vida divina, porque la oración es precisamente eso: tener vida divina, vida sobrenatural, vida con Dios, vida en Dios, vida por Dios y vida para Dios. Porque Él nos quiere participar por su misericordia, y por eso nos pide. Y ese es el primer objetivo, que la oración termine haciéndote Dios, como decía San Agustín. San Agustín decía dos frases muy lindas que las cito aquí para ilustrar esta idea. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios, que te creó sin ti, sin tu oración, no te salvará sin tu oración. Y entonces va a decir otra frase de San Agustín: el corazón del hombre está inquieto hasta que repose en Dios. Hasta que repose en Dios. Y el corazón del hombre reposa en Dios. El corazón del hombre es feliz, entra en la paz, entra en la serenidad, entra en la bondad cuando está sumergido en la oración. Es necesaria la oración, porque entonces nos configura a Él. Nuestra alma se ensancha, se ensancha de amor de Dios, de la divinidad de Dios en nuestra alma, y entonces nosotros podemos vivir una vida divina, y viviendo una vida divina, nosotros participamos de la misión que Dios quiere realizar sobre el mundo, que es la salvación de las almas. Es el segundo fin. ¿Por qué el Señor quiere que oremos con tanta insistencia y todos los días? Porque Él ha decidido, porque Él ha determinado, porque no quiere otra cosa que salvar las almas a través de nosotros, a través de ti. Tenemos que comprender esto. Estamos ante una lucha, ante una batalla con Satanás, que quiere la perdición de las almas. Y Satanás, que quiere la perdición de las almas, no quiere que usted ore, no quiere que usted rece el rosario, no quiere que usted se acerque a Dios, no quiere que usted se configura con Dios, porque una vez que eso sucede, te pierde a ti y va a perder muchas almas. Va a perder muchas almas. Esa es como la idea, la necesidad de la oración, para que yo sea como Dios, que yo sea divino como Dios, que yo sea ensalzado en la presencia de Dios, que yo sea configurado con Cristo, que yo tenga los mismos sentimientos de Cristo, que yo, conociendo lo que Dios conoce, que amando lo que Dios ama, termine queriendo lo que Dios quiere. De tal manera que la oración no tiene otra finalidad, sino que usted cambie. Y cambiando usted, cambiaremos a nosotros. Usted ya ensayó de la cantaleta y eso no le ha funcionado. Usted ya ensayó con el silencio y tampoco ha funcionado. Usted ha ensayado de 1000 maneras de solucionar sus dificultades y eso no ha funcionado. Funciona cuando usted ora, cuando usted le entrega a Dios todo, cuando usted se abandona a Dios, cuando usted confía en Dios en la oración. La oración te configura. Entonces, teniendo esto presente, la configuración de mi ser a Dios y la salvación de las almas, entonces el enemigo va a colocar trabas para que usted no ore. No, el Padre es exagerado. ¿Cómo va a pretender de que yo ore siempre? Eso es imposible. ¿Cómo va a pretender el Padre que yo ore día y noche, día y noche, día y noche? Porque así el Señor lo está diciendo en el Evangelio. No, eso es como exagerado. Tampoco.
el Señor quiere entonces, el Padre quiere entonces que nos volvamos monjitas o nos volvamos todos sacerdotes. Entonces ahí empieza a sacar justificaciones. Vamos a las cosas concretas, a la práctica, para que entonces lo práctico nos lleve a entender o a desear aquello que ya tenemos en el entendimiento, la necesidad de la oración. Queridos hermanos, si el hombre no ora, termina orando con lo que no debe. Si el hombre no ora con Dios, termina orando con lo que no debe. Voy a colocar un ejemplo. Aquí está, seminarista Cristian, que con él tuve la oportunidad de visitar como tal una casa, ¿sí? Y en la casa uno ve, claro, una disposición, pero había un cachorrito. Y el cachorrito, evidentemente, tiene sus cosas, pero lo curioso es que yo empecé a notar que dos de las personas que estaban ahí hablaban con el cachorro, hablaban con él, con el perrito. Yo no digo que no hablen con el perrito, le pueden decir, le pueden hablar, o incluso con el gatito de su casa. El niño, la niña le podrá hablar al gatito, a la gatica. Yo no digo que no lo haga, pero lo que me parece curioso, o lo que nosotros debemos reflexionar es, en la medida en que usted habla con ese animalito, el tiempo que usted le dedica a ese animalito es igual o superior al que le dedicas a Dios. O sea, si nosotros no oramos a Dios, terminando orando, pero de otra manera. O sea, no hay otra. Hay incluso personas que oran con el celular. Entiéndame la metáfora a la verdad que quiero llegar. Porque el tiempo es el mayor obstáculo según las personas para no entrar en oración. ¿Usted por qué no ora? Padre, estoy muy ocupado. Padre, estoy muy ocupado. Tengo muchas ocupaciones. Yo no oro, es que no me queda tiempo. Pero si usted evalúa y usted es sincero con Dios, usted es sincera con Dios, usted se da cuenta que el celular te habla mucho. Que las series de televisión te hablan mucho. Que las películas te hablan mucho. Si usted se pone a revisar su vida, ¿cuánto hablas con tus seres queridos, a quienes amas? ¿Cuánto hablas con tus amigos? Y si hablamos, ya cada uno evaluará cómo ordena su vida. Porque es lo que el Señor nos quiere mostrar, que lo más importante de todo, aunque lo otro sea importante, lo más importante es el trato con Él, el diálogo con Él, el contacto con Él, amoroso con Él. Tratamos, hablamos, oramos con Dios igual o más que con los demás, que con el celular, que con el televisor, que con el internet. Entonces uno tiene que evaluar su vida. O sea, mi vida, si lo esencial, si lo vital es Dios, ¿será que en la práctica está así? La práctica está así. Por eso empecé preguntando cómo le fue con la tarea. Porque es que el Señor viene hablando de la oración, de la oración. Se insistió en el rosario. ¿Y por qué les insistí tanto en el rosario? Porque si usted entra al silencio, a usted le va a costar hacer silencio. Porque tenemos muchas cosas. Porque usted escucha música 1 hora, 2 horas al día, más o menos. Porque usted ve series de televisión 1 hora, 2 horas más o menos. Hay un testimonio de alguien que ve series de televisión todo el día. Conocida. Todo el día. Hay personas que, como les digo, tratan con los animalitos. Entonces, si eso lo hacemos,
¿por qué no lo hacemos con la oración? Con el trato con Dios. El perrito no me puede amar, el celular tampoco me puede amar, las series de televisión no me pueden amar, todas estas cosas que en sí mismas son buenas no me pueden amar. ¿Por qué no buscamos a aquel que nos ama? En la oración, yo les voy a decir dos cosas, pueden haber más, pues yo les voy a decir por qué al hombre le cuesta orar. Primero, porque si usted ora, a usted le toca modificar su vida. Es decir, a usted la oración le exige cambiar. Cambio nos exige la oración. Por eso cuando uno va a la oración, cuando uno va al silencio, entonces empieza como una incomodidad, como un desesperito. Eso experimentan las personas que se van a entrar a la oración. Es que no soporto estar ahí en el Santísimo, no soporto el silencio, me desespero. ¿Por qué? Porque claro, necesita un cambio, y el cambio es dejar todo lo que usted considera que es esencial por lo único esencial que es Dios. Necesita cambio, ordenar la vida. Dios es lo primero, después lo otro. Y después, cuando usted avanza en la oración, usted empieza a notar que el Señor le empieza a inspirar que a usted le toca dejar la impureza, los actos desordenados, impuros, porque eso hace la oración. La oración empieza a inspirarle a usted que usted se tiene que humillar, que tiene que ser humilde, que tiene que callar, que tiene que ser bondadoso, que tiene que ser dulce con los demás, que no puede ser permisivo. La oración empieza a trabajar de tal manera que exige el cambio. Y entonces, como eso cuesta, dice el Señor, el reino de los cielos es de aquellos que se hacen violencia. En el Evangelio según San Mateo, el reino de los cielos es de aquellos que se hacen violencia, es decir, que van en contra de sus pasiones para vivir y alcanzar la virtud, el resplandor de las virtudes, como Moisés en la oración. Eso es lo primero. O lo segundo es porque usted ha considerado todas las demás cosas y Dios y la espiritualidad y la fe y el cielo no es tan importante para usted. Entonces, como no es tan importante, usted le rebaja la necesidad. No es tan necesario. Igual el Señor es misericordioso y salva a todo el mundo. No, si el Señor nos está insistiendo en la necesidad de la oración, es porque es necesario. Y por eso la Virgen María se aparece en 1917 a los 3 pastorcitos de Fátima y les muestra el infierno y les dice: si ustedes no rezan, si ustedes no se ofrecen, las almas se condenan y las almas se pierden. Entonces es necesario la oración para salvarnos. Entonces construyamos ese castillo. Primero, usted tiene que estar en gracia de Dios, tiene que estar confesado, porque si no, su oración no va a tener mérito infinito. La oración que se hace en pecado mortal, Dios la escucha, sirve, pero no en la misma intensidad, en el mismo nivel en que lo puede hacer cuando usted está en gracia de Dios, es decir, confesado. Segundo, la oración por excelencia es el sacrificio de Cristo, la Santa Misa. Así como Moisés estuvo en el monte rezando, intercediendo por el pueblo y ganaban los israelitas, nosotros tenemos que, como Aarón y Hur, estar en el monte Calvario, que es este presbiterio, que es este altar, y estar sosteniéndole los brazos a Cristo con una profunda devoción eucarística, con un profundo amor a Cristo en el sacramento de la Eucaristía, y entonces me comprometo a estar unido lo que más pueda y frecuentemente a Cristo en el Calvario, que se actualiza en la Santa Misa todos los domingos y en la semana también, cuando pueda, cuando haga el esfuerzo. Vivir el sacramento de la confesión, porque es la segunda mejor oración después de la Eucaristía, que es la excelente oración. El sacramento de la confesión es la más grande oración. ¿Por qué? Porque esa es una oración purificadora,
Usted en el confesionario viene a orar con Dios, a pedirle perdón a Dios. Esa es una oración que te une a Él y que te purifica esa oración con la absolución sacerdotal. Gracia de Dios, unión con Cristo en la Eucaristía, tu oración es eficaz. Pero para potenciar eso, yo les invito a que recen el rosario todos los días. Todos los días. Porque la Virgen María ha sido dispuesta por Dios como mediadora de todas las gracias. Todas. Todas las gracias del Señor las concede a través de la Virgen María. Entonces, 3 piedritas, 3 cosas importantes: misa, confesión y Santo Rosario. Si usted hace eso día y noche, en el sentido de que no le falta todos los días el Santo Rosario, la misa dominical y frecuentemente en la semana cuando pueda, 1 o 2 días más, o si lo puedo aumentar más, mucho mejor, y la confesión cada 15 días, cada 20 días, usted se convierte en enemigo fuerte contra Satanás, contra el mundo y contra su hombre viejo. La oración nos aleja del mal, la oración nos aleja del pecado, la oración nos aleja de todo lo que acabamos de narrar que va contra Dios y nos acerca al corazón de Dios, nos entra en la presencia de Dios, nos adentra en los sentimientos de Cristo, nos permite estar en los brazos de Cristo. La oración es el alimento de nuestra alma, se oxigena, se alimenta, calma la sed, el alma que ora. La oración es ese regocijo, esa paz que uno siente, como cuando siente hablar con la mamá, cuando se siente hablar con el mejor amigo, con la mejor amiga. Es esa paz, esa tranquilidad ahí en la oración. Queridos hermanos, no orar es no tener fe, y no tener fe es no amar. Usted está llamado a este mundo para amar a Dios, para amarlo. Y amándolo, entonces usted puede encontrar su plenitud, un amor infinito que te abraza, que te consume, que te adhiere a sí mismo, que pareces como los santos. Termino con este último ejemplo. Santa Mónica es santa porque oró mucho y lloró mucho por su hijo San Agustín. El Señor no quería solamente a San Agustín por santo, sino quería a Santa Mónica también por santa. Y entonces le puso el deseo a Santa Mónica de orar y de orar y de orar y de orar y de orar por su hijo, porque quería que ella estuviese tan unida al amor de Dios, que su amor humano, su amor de madre, esté unido al amor divino, al amor sobrenatural de Dios, que pudiese convertir no solamente a San Agustín, sino que de San Agustín bebiesen miles y miles y miles de personas. A lo largo de los siglos se han convertido por San Agustín, se han adentrado a la conversión por San Agustín, han conocido la verdad por San Agustín. La iglesia le honra a San Agustín por eso, pero detrás está una mujer orante, una mujer profundamente orante. Entonces, que la Virgen María nos ayude, Nuestra Señora, San José, los santos, los ángeles, nos ayuden a ser personas orantes, de tal manera que nuestra misión sea salvar este mundo con nuestra oración, salvar la sociedad con nuestra oración, salvar nuestra familia con nuestra oración. Que así sea.